La información es esencial para la subsistencia de la especie. La especie de los artistas no está en extinción, pero por diferentes motivos, muchas personas pasan por momentos de tribulación en los primeros tiempos de la formación. Sé, porque lo he vivido, que la experiencia de otros puede ser una referencia luminosa. La sensibilidad y la propia identidad cultural son motores fundamentales. La convicción en lo que uno es y en el propio camino y en los propios intereses. Por eso hablamos con artistas de trayectoria, de mucho tiempo de trabajo, porque creemos que son nuestros referentes y creemos más en los testimonios que en los maestros. Estamos con la maestra y doctora y amiga Lucía Sikkos. Muchas gracias, Lucía, por venir. Gracias a vos, Edgar, por la invitación. Estoy muy contento. Lucía es una referente para mí porque lo sos, porque para mí sos de las primeras y más significativas directoras de orquesta argentinas. Por la trazabilidad de tu carrera, por tu contexto docente, las clases en la UCA, y compartimos las clases en el Falla, y ahí nos conocimos en ese concurso, que para mí es muy importante, compitiendo los dos por el mismo cargo, por esas cosas de la vida quedamos los dos y nos hicimos amigos, que para mí es un cambio paradigmático muy importante. Totalmente. Y muy significativo, y hemos conquistado nuestra confianza humana y profesional. Y bueno, sos una directora de una enorme trayectoria, para mí siempre en ascenso, sos realmente una referente. Y bueno, sos mamá de Mateo y esposa de Luis. Además. Además. También. Además. Y por todo eso para mí es muy importante que estés, y te agradezco tanto que compartas este rato con nosotros, porque como sabés, este es un intento humilde de dar desde las y los referentes una voz, justamente eso, una luz prendida en un lado, a quienes vienen, a quienes están detrás y puedan querer tener una referencia. Entonces, en ese contexto te hago mi primer pregunta, porque tengo las mismas preguntas para todos, vamos charlando, pero siempre son las mismas preguntas. Es por vago y por coherente, que hago siempre claro. ¿Identificás algún momento donde vos te diste cuenta que querías ser artista o música o directora de orquesta? ¿Cómo te diste cuenta o cómo fue en tu vida ese, consciente o no, comenzar a andar este camino? Mira, cuando yo era muy pequeña, en mi casa se solía escuchar mucha música, sobre todo mucho folclore. Mi papá y mi mamá se habían conocido bailando folclore en el Teatro Roma de Avellaneda. Yo crecí en Avellaneda, viví toda mi juventud en Avellaneda. Y en mi casa se escuchaba mucho folclore. Y yo tengo recuerdos aún hoy de tener 4 años y estar en el piso de una alfombra con mi hermana y mi mamá y mi papá haciendo cosas por ahí, y de fondo Mercedes Sosa, ¿no? Puntualmente recuerdo un momento donde estaba cantando Como un pájaro libre. Y esa situación me generaba un estado emocional con mucho placer, ¿no? Es como la conciencia de estar en familia compartiendo el momento, pero también escuchando una música que me llevaba a otros mundos, me abría la imaginación, las dos cosas, ¿no? Bueno, eso fue un puntapié, como un amor hacia el placer de escuchar la música, los timbres. En mi casa se escuchaba Mercedes Sosa, los trovadores, los chalchaleros, los huancaguá, entre muchos otros, y Carlos Di Fulvio. Y a mí el timbre de la voz de Di Fulvio y el timbre de la guitarra punteada de Di Fulvio, no sé, me llamó muchísimo la atención. Yo tenía 4 años, o sea,
Y en mi casa dije, yo quiero hacer eso. Qué bárbaro. 4 años era muy pequeña, bueno, a los 6 me llevaron al Instituto de Música de Avellaneda, que en ese momento funcionaba al lado del Teatro Roma, donde mi mamá y mi papá se habían conocido bailando folclore. Empecé a estudiar guitarra y bueno, los años pasaron, un poco más grande, empecé a deambular por el edificio y al lado del instituto ensayaba la orquesta sinfónica. En esa época la dirigía Carlos Calleja y yo me acuerdo de sentarme en la platea a escuchar la orquesta y decir, acá me gusta todo. ¿Pero qué tenía? ¿7? ¿8? 8, ponele. Guitarra no hay. Bueno, pero hay unos violines y yo me acordaba que mi tía tenía un violín que había usado cuando era chica y ya no lo usaba más. Y bueno, quiero estudiar violín porque yo quiero, ese sonido me encantó. Así que empecé a estudiar violín. Pasó el tiempo y ya cuando estaba terminando la secundaria, a mí me gusta toda la orquesta. Mejor estudio dirección. Del violín me pasé a la viola, empecé a tocar en algunas orquestas juveniles y fui a la universidad a estudiar dirección, porque era como, me gustaba todo. Parece que empecé por la guitarra y me fui por las ramas, pero no, en realidad la coherencia que yo veo es que a mí lo que me llama la atención todavía es el timbre, o sea, lo que me atrae es el timbre en la música. Empezó con Carlos Di Fulvio y después se fue a la orquesta, pero eso es lo que me atrae. La fascinación de un sonido. ¿Viste? Sí, yo me acuerdo de haber hecho así en un piano. Y después cuando tuve una guitarra en la mano, una vez hice así, ping, la primera cuerda sola. ¿Viste? Qué maravilla. Bueno, y lo que tiene eso es que te abre todo un mundo, ¿no? Porque cuando uno recuerda, cuando uno estudia un instrumento, cuando uno era chico y estudiaba el instrumento solo, el placer que te da tocar, no solamente Sí. tocar. El maestro te dice, no repites, pero es ¿Qué tan no voy a lindo repetir? Escuchame. Y además uno está repitiendo y la cabeza se abre en otros mundos, no sé, vuela. Entonces, sí, siempre hay que recordar esos comienzos, ¿no? Sí, volver a eso. Total. Volver a eso. Porque en definitiva la identidad es lo que... Ahí está la identidad, ahí Claro. está la decisión primaria. ¿Cómo te diste cuenta que tenías algo para decir? Pues viste que está bien, uno sigue. Me gusta el sonido, me gusta aquel sonido y entonces aprendo esto y estudio y trabajo y conquisto la disciplina. Pero hay un punto donde uno se apropia de algo y se posiciona distinto. Es una pregunta muy compleja porque la conciencia de eso no sé si viene en el momento donde pasan esas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando empecé en el instituto, rápidamente, por suerte, empezábamos a tener presentaciones públicas y a mí me encantaba. Estaban todos en pánico y yo estaba arriba del escenario, amor total. Abajo no quería que me hablaran, quería ser invisible, no me saludes, no me conozcas, me voy, me escapo, me escondo. Pero arriba del escenario era el instrumento y yo, ¿no? Era una cosa que tanto flow, ¿no? Y cuando eso le empezaba a llegar a otros, me parece que ahí viene la cosa de decir, bueno, hay algo personal, no sé, me manifiesto de una manera personal. Cuando uno es chico es tan natural eso. Después uno va creciendo y ya tiene otros bloqueos culturales. Sí, aparte por ahí te inhibís. Sí, pero es eso, ¿no? Cuando vos haces algo y viene alguien y te dice, lo disfruté, me emocioné, me dio tristeza, me dio paz, me dio algo. Me parece que ahí viene cuando uno comprende, bueno, lo que yo hago no es solo placer para mí sola, Claro. sino hay algo que queda para los otros, ¿no? Que la música en vivo tiene eso, que el otro se emociona
ahí, y parte de la emoción también es que uno está compartiendo, no sé, el aire, el espacio vital, que no digo que uno no pueda emocionarse escuchando una grabación, pero no es lo mismo. Y un poco pasa eso. Y llevado a la dirección, en la comunión de hacer con los músicos, yo creo que está ahí, en cómo uno puede llevar un grupo de personas a hacer algo juntos, ¿no? Incluyéndome, todos juntos. Y en eso que vamos entre los músicos, el director, en busca de la mejor versión posible en ese momento, con este grupo, ¿sí? En esta circunstancia, también en este punto de mi vida. Eso de ir a lo mejor que se pueda, bueno, eso para mí es lo que uno tiene para dar y para decir, lo mejor que uno tiene en ese momento. Y cuando todo eso confluye, bueno, es lo que yo llamo el flow. Bueno, yo no lo llamo el flow, yo creo que eso es el flow, es el momento donde uno está y parece que está volando. No sé, te estás expresando y estás y no estás, como dicen los deportistas, como que no tienen la conciencia de lo que hacen, pero lo están haciendo. Es ese momento de magia. Éxtasis. Sí, me parece que pasa por ahí. ¿Hay algo de inmaterial en eso, en esa cautivación, en esa invitación? Cuando uno empieza en la música no es consciente de eso. Sin embargo está, porque uno se fascina con el sonido. ¿Dónde lo ubicas? ¿En el plano de lo afectivo, en el imaginario, en un plano espiritual? ¿Qué es lo que se expresa ahí? Yo no creo que sea una sola cosa, ¿sí? Hoy en día hay muchas cosas, porque también uno quiere expresar determinadas cosas, ¿no? Hay cuestiones culturales y filosóficas, si queremos que uno quiere expresar, y entonces, bueno, una interpretación tiene determinado background o nivel poético que uno quiere impregnar. Lo espiritual de algún modo está. Lo afectivo en un aspecto de responsabilidad con el arte, ¿no? Quizás o sea, en estos tiempos tan locos donde parece que todo vale y que las cosas desaparecen, que no tienen ningún asidero, ¿sí? Buscar el respeto hacia el arte, el mayor compromiso, la mejor interpretación posible, la mejor información, tener un norte, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Porque también ser consciente de que uno está diciendo algo, para mí es un combo de muchas cosas o de todas las cosas que dijiste mezcladas, ¿no? La posibilidad de desarrollar una vocación, mi mayor deseo para mi hijo es que tenga una vocación, porque la vocación es algo que es lo que uno tiene que ser y no puede ser otra cosa. Tal cual. Y eso es muy importante porque es el norte en la vida de una persona, define todo lo que uno va a hacer. Sí, sí. Nosotros estamos en un mundo donde quizás la vocación del director de orquesta la confundimos con, voy a decir algo y para ella queda como de hace 30 años, sacar 20 discos, bueno, no, ponele, qué sé yo, de ser un influencer de la dirección orquestal, me voy a ayornar un poco a los tiempos actuales. Y quizás la vocación es trabajar con una orquesta infanto-juvenil y hacer que esos chicos tengan un momento de remanso espiritual y trabajar con una comunidad que pueda apreciar eso. O sea, la vocación no es una cosa que hay que buscar en Berlín. La vocación es eso que uno puede hacer y que solamente es para uno y que uno no puede hacer otra cosa, es eso. Vos sabés que yo descubrí hace un tiempo que la palabra vocación viene de vocare, que es ambigua.
en el fondo no se sabe si me llaman o voy o acudo. ¿Qué es si lo que me mueve viene de adentro o viene de otro lado? Y a mí ese no saber me parece que es un motor espléndido, extraordinario, porque queda sin decirse. Sin embargo, uno, como un salmón que remonta todo el río, no se sabe para qué. Y cuando llega se da cuenta que era para desovar. Digo yo, no sé lo que pensará el salmón, pero es un poco así. Lo que estás diciendo tiene que ver con una respuesta a un misterioso impulso, que no se sabe si es un impulso o un llamado, pero es un deseo muy amoroso para con tu hijo. Creo que lo que queremos todos. Después, en realidad también hay gente que se la encuentra, hay gente que rebota y que cree que nunca lo hizo y después cuando mira para atrás resulta que sí. Estaba. Y le fue fiel toda la vida y cree que rebotó toda la vida. Exactamente. ¿Viste? Es muy misterioso, pero no obstante me parece que es por ahí, También esta sociedad te dice, bueno, vos cuando llegas a los 18 años tenés que encontrar la vocación y es para toda la vida. Hay un mandato, ¿no? Y no tiene por qué ser así. Yo creo que esos mandatos han caído. Bueno. Me da la sensación y por eso tratamos de prender luces de referencia, porque yo veo mucha angustia también. Claro. Mucha angustia. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido una dulce, feliz, ingenua y tierna inconsciencia de caminar hacia un misterio sin preocuparnos mucho de lo que implicaba. Y me parece que eso ahora gravita de otra manera. Bueno, ojalá, porque es un peso muy grande, ¿no? ¿Por qué ahora cada vez más se habla de esto de que a los 40, 50 años hay gente que está cambiando su trabajo, cambia radicalmente lo que viene haciendo? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Conoces Elisberto Hernández? Sí. Es buenísimo. Es un tipo que fue pianista profesional hasta los 40 y dejó de tocar el piano de un día para el otro y se dedicó a la literatura, a escribir, y es un escritor magnífico. Claro. Pero es uno de esos, hay varios ejemplos en la historia del arte. Pero volviendo a usted, ¿cómo conquistaste el oficio? ¿Cómo un buen día, viste que uno un buen día dice, toco la orquesta? ¿Cómo fue el Gradus ad Symphoniam? ¿Cómo llegaste? Si me decís no sé, también. Yo creo que fue más por ir, buscar y bueno. Cuando yo terminé la facultad, yo tocaba la viola en la Orquesta Académica del Teatro Colón. En ese momento la dirigía el maestro Escarabino, que era mi profesor en la facultad. Bueno, en ese contexto se dio la posibilidad de que yo hiciera algunos ensayos cuando él estaba y de que manejara el grupo de los conciertos didácticos, y eso me dio un buen puntapié de experiencia. Yo me iba sola con un grupo de cámara, en un micro, desde calmar a los chicos en el colegio hasta hacer los ejemplos, hablar, dirigir, hacer los arreglos, todo. Ponía las sillas, todo. Y a partir de ahí, bueno, yo decía, yo quiero dirigir, y en esa época yo armaba el videocassette con una carpetita, lo ponía en un sobre y me empezaba a mandar a la orquesta de Tucumán, a la otra orquesta, todo por correo. Por correo, no por mail, por correo. A pagamento. Totalmente. A pagamento. Sí. Bueno, y así.
todos los años, hasta que, bueno, una vez fui a hacer un curso a Rosario, un curso de dirección, y la orquesta se había quedado sin director y empezaron a llamar a alumnos del curso para hacer conciertos. Ese fue mi primer concierto que me pagaron. Qué bien. Me dieron ¿La sinfónica o la orquesta de cámara? La sinfónica. Qué bien. Sí. Fue toda una gran experiencia porque yo era muy inexperta, muy joven, y la orquesta, bueno, me hizo tener experiencia. Yo fui asistente de Sorsi en esa orquesta. Sí. ¿Vos en qué año fuiste? Y habrá sido el año 2004, Yo un ya poquito me había antes ido. quizás, sí. Y después de ahí, en Mendoza, en la orquesta de la Uncuyo, el director titular tuvo un percance y canceló un miércoles, supongamos, el concierto de la semana siguiente. Deben haber llamado a todo el mundo y en última instancia dijeron, a ver, esta carpetita de quién es, bueno, vamos a llamarla. Claro. Me llamaron. Afortunadamente todos los otros dijeron que no. Estaban ocupados, ya tenían agenda. Claro. Y entonces, ¿vos podés venir Sí, ¿podés dirigir todo este repertorio? Sí. Me dijeron, no sé, el concierto 1 para piano de Beethoven, obvio. Sí, obvio. Me estudié todo eso. El sábado me dicen, Lucía, discúlpanos, nos equivocamos, era el 2. No te preocupes, voy igual. Todo el fin de semana estudiando. Bueno, fui, hice el concierto. Me fue muy bien. Me volvieron a llamar y a partir de ahí es como que se armó una rueda, porque además los de Mendoza les contaron a los de San Juan, después yo fui, gané el concurso en San Juan, me llamaron, los de una orquesta de Mendoza le dijeron a la otra y así un músico te conoce, y me hice un circuito en el interior. Y muchos años, o sea, realmente tuve mucha actividad en el interior dirigiendo. Y bueno, creo que así empezó un poco la rueda. Y así por recomendación, hasta que, bueno, yo llegué del interior a Buenos Aires en realidad. La carrera... Que no es un mal camino. Fue así. En esa conquista del oficio, a mí me llama la atención, hay un poeta japonés que se llama Basho, del 1400 y pico, 1500, que dice, ahora que logré transformar mis excentricidades en el modo de ganarme la vida. ¿Cómo se vive de lo que se ama? Bueno, es muy difícil y yo no sé si es tan conclusivo como decía el poeta, porque al comienzo, esto lo hablamos en otros momentos, pero al comienzo uno está tan focalizado en viajar, hacer bien el ensayo el día siguiente, tomar las mejores decisiones. En hacerlo bien. Que además te preguntan todo, ¿cómo querés la disposición de la orquesta? ¿Cómo querés la citación de los músicos? No lo pensé. Claro, uno al principio, pero ¿cómo? Eso no me lo... Nadie me lo enseñó. Yo dirijo en 4, esto está bien, el corte lo hago así, ¿qué más querés que haga? Y es como, viste, vos no empezaste a estudiar la partitura y quieren que decidas cosas que no tenés idea porque no abriste la partitura todavía, y bueno... Entonces uno está tan concentrado en eso que parece como que la vida queda en un segundo plano, ¿no? Entonces es mucho de eso, es mucho de tener una buena performance en esos momentos y el resto de la vida uno está recuperándose de esas 3 horas de ensayo. Sí, tal cual. Yo dormía que me parecía que me habían pegado un fierrazo acá. Es muy agotador. Sí. Entonces adquirir la madurez y el soporte emocional, que además, ¿con quién hablas de esto? No hay con quién hablarlo. De decir, bueno, me organizo el día, no sé, voy, ensayo, almuerzo como una persona normal, almuerza, después, no sé, camino, leo, estudio otra cosa. Me distraigo. Me distraigo totalmente. La vida de familia, que vos acabas de... Claro. Bueno, mientras yo estuve sola, eso no lo tenía, entonces no me ocupaba la cabeza y mi cabeza estaba toda absorbida por el ensayo. Así que poder organizar mi tiempo en viaje o mi tiempo de estudio y compatibilizarlo con la vida
en primer lugar. Y en segundo lugar, poner en un lugar lo que es el trabajo, lo que me da El el sustento. estipendio y la vida, ¿no? Porque al principio era 50-50, 80-20, y bueno, no, la vida es todo lo demás. Equilibrar los porcentajes. Sí, a mí me llevó mucho tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Aprender a cobrar concretamente. No, quiere decir aprender a, en mi caso, a vivir con coherencia, ¿no? Porque a veces una cosa es aprender a cobrar y otra cosa es toda la energía que uno gasta en ir a hacer el trabajo y después, no sé, no me puedo sentar a jugar a los dinosaurios con Mateo porque estoy pensando que si primero cito a esto, si después cito a lo otro, o que ese corte así no me gusta y que me gustaría hacer otro movimiento y que lo tenga. O sea, hay un momento para pensar eso y hay un momento donde eso se terminó. Sí, hay que Y dejarlo ese afuera. límite a mí me costó mucho ponerlo. Y es como que todo el tiempo me tengo que estar recordando que la vida es todo lo otro. O sea que esto lo amo, ahora es mi trabajo, eso está muy bien, pero la vida es todo lo otro. Entonces, mi conquista va más por ahí. Yo después de la dirección, mi trabajo regular es la docencia, eso es lo que cobro todos los meses, y he tenido años donde he vivido de la dirección eh, muy bien, y he viajado y hemos hecho proyectos de familia con todo lo que me vino de la dirección, y otros años donde hubo menos oportunidades, digamos. Y eso se va balanceando, no sé, a veces hay más, a veces hay menos, como la vida Sí, misma. sí. Lo que es importante, yo una vez hablando con un compositor de música de cine, él me decía de no ponerle tanta carga al amor, porque el amor quizás no te paga, al amor musical, porque eso quizás no te paga las cuentas. Entonces él me decía, la música para cine me va bárbaro, pero no siempre me paga las cuentas. Entonces yo hago la música para las propagandas de tele. Bueno, genial, yo hago la docencia, eso me paga las cuentas todos los meses y además hago lo otro. Entonces entenderlo así le saca la carga de que, viste, parece que salís de la facultad y tenés que ir a dirigir la Filarmónica de Berlín. Claro. Y capaz que los pibes de ahora capaz que ni quieren eso. O sea, en mi época era como eh, estudiabas dirección y te preparabas para eso, para un concurso internacional, del otro lado del charco, que no te eligen porque saben que estás lejos. Y capaz que uno no quiere eso. Capaz que uno quiere pasarla No, bien en total, Buenos Aires, total. o en su pueblo, o volver a su pueblo, o en la orquesta de donde salió. Entonces, bueno, Sí. ubicar un A poco, mí me ¿no? interesa ese link entre lo que vos llamás la vida y la vocación, porque siempre estamos hablando, sea de dinero, sea de tiempo, sea de energía afectiva, estamos hablando de recursos. Y me parece que tiene que ver con eso, con cómo manejar los propios recursos de modo tal que haya una armonía entre las necesidades y los intereses. En la frase de Bayo, que andás a ver qué dijo en japonés el tipo hace 5 siglos, a mí lo que me interesa es que hay la mención de dos ejes que hoy son tabú, es decir, que de eso no se habla, que son la locura, cuando él dice mis excentricidades. Es evidente que alguien le está señalando, vos sos raro. Somos raros, Lucía. Sí, Somos más raros. De alguna manera yo logré, dice Bayo, para mí, transformar
mis rarezas para tener un diálogo social que me permita parar la olla y administrar estos recursos. ¿Cuál es tu relación con tu lado raro? Bueno, mi lado raro está todo el tiempo hablándome en la cabeza. Está ahí, no para, No no para. para. No. Pero bueno, hay varios lados No raros. está el mute. No hay. No. Hay varios lados raros. La rareza primero pasa por... uno ya en el colegio, ¿viste? Sale del colegio y cuando los chicos iban a la casa a jugar, vos te ibas al conservatorio. Entonces, pero no entiendo, vos salís de un establecimiento donde estás encerrado y te encerrás en otro a seguir estudiando. Sí, y me encanta. Wow, claro. Y después voy a mi casa y sigo estudiando. Y lo que tiene esa rareza del músico es que el mundo interior que te desarrolla Y sí. es una cosa maravillosa. O al revés, porque tenés ese mundo interior, vas a parar ahí. Va, Claro, o las dos cosas, no sé. se retornea. Pero eso es una cosa maravillosa. Creo que eso es lo que nos hace poder transitar el mundo también. Y es la ¿Seguís otra. teniendo 8 años? Sí, muchas veces sí. A veces me olvido, a veces me hacen olvidar, pero siempre, o sea, en el punto donde ya no doy más, digo, pero ¿por qué yo estoy haciendo esto? Y cuando me acuerdo por qué, es maravilloso. Sí, genial. Y nos salva la vida eso. Sí, porque además ahí ya no te importa nada. Nada. Lo único que importa es el chiche. Qué bueno. Y encima nos pagan. Encima. ¿Entendés? Claro. Me parece que tu niña interior, vos sos una referente. Vos iluminás. Pero tu luz la recibís de la Lucía de 8 años. Sí. ¿No? Yo lo veo en mí, de alguna manera, también, pero me encanta. Sí, es así, es así. Eso es sensibilidad, es identidad cultural, son motores, ¿no? ¿Te gustaría hablar de alguna convicción interna? Porque hablamos de... Yo te escucho hablar desde el imaginario inicial, de esa chispa que no se sabe de dónde salió cuando tenías 4 años y escuchaste como un pájaro libre. Lo tengo al disco, tengo el vinilo. Claro, yo también. Claro. Pero después de adulta, ¿vos podrías decir cuál es tu convicción o es todo? Mira, cuando vos me decís que soy una referente, yo, viste, pienso las veces que no tengo ganas de salir de mi casa o no tengo ganas de salir al ensayo, tengo ganas de dedicarme a otra cosa, lo cual también pasa, ¿Ah, sí? hay que decirlo, sí. Y digo, bueno, ¿qué es esto que me está diciendo? Pero después me pasa que me encuentro con gente que me dice, yo tocaba en una orquesta, por ejemplo, ahora tengo una alumna en la UCA, ella tocaba en la orquesta de Rosario la primera vez que yo fui. Mira. Y ella me dijo, fue muy raro porque no habíamos visto directoras mujeres. Yo era muy joven cuando fui. Y me acuerdo que el trompetista me había vuelto loca. Pero si el transporte era en la, que si era el do, que no sé qué sé yo, me tuvo la semana loca. Después me casé con un trompetista, o sea que me estigmatizó. Cuando terminó la semana, el señor se acerca y me dice, bueno, jovencita, ha pasado bien la semana. ¡Ah! La felicito. Y yo tipo, bueno, Pasaste gracias. la prueba. Y ella me dijo esto y yo dije, o sea, no tengo conciencia de eso. De la cantidad de veces que me dijeron,
sos la primera que viene, sos la primera mujer, es la primera vez que una mujer, es la primera vez que una mujer dirige una ópera acá, es la primera vez que viene una mujer a hacer esto, es la primera vez que una mujer. Eso me pasó muchas veces, pero la conciencia de lo que eso significa al otro no la tengo. Pero el otro día esta chica me dijo eso y yo dije, mirá que pasaron unos cuantos años, ¿eh? Sí, 20. Bueno, y dije, wow. Y ella dijo, bueno, y entonces yo podría, no me quiero dar una importancia que no hay, porque hubo otras directoras que trabajaron en Argentina, no sé, cuando yo estaba estudiando estaba Ligia Amadío en Mendoza, en Corrientes estaba Marta Ruiz, pero a veces como... Marta Luna también. Marta Luna en el conservatorio. Estar ahí adelante, ¿no? Como ahí rompiendo el iceberg, es muy desgastante. Entonces mejor que no fuiste consciente. Sí. Pero bueno, espero que el iceberg esté un poco más roto para las que vienen atrás. Pero esa es tu convicción. Claro. ¿Verdad? Y sí. Qué bueno. Qué sí. Bueno, qué hermoso, Lucía. Gracias. Para cerrar, ¿te gustaría decirles algo a las y los muchachos que comienzan o que están ahí viendo? ¿Viste cómo decís viendo ahora? Si se dedican Viendo a qué la onda. música. Viendo qué onda. Bueno, lo que es importante es escucharse. Eso es importante. Uno sabe dónde es y dónde no es. Yo me acuerdo que una vez vos dijiste, cuando me duele la barriga, acá no es. Acá no es. Tal cual. Y probar no está mal. Equivocarse no está mal. Cambiar de camino no está mal. Esta es una sociedad que quiere que uno ya decida, bueno, no. Tampoco las cosas son por nada. Uno a veces va por acá y parece que es muy errático, pero cuando encontró el camino de acá, muchas de las cosas que hizo acá le van a servir. Eso también hay que saberlo. No es pérdida de tiempo, no se pierde nada. Lo que a uno le pasa en la vida lo va a capitalizar de alguna manera en algún momento. Quizás no pronto, pero después en algún momento se capitaliza. Tomarse el trabajo, ¿sí? Eso de que uno termina algo y te llaman, no existe. Y si existe, es suerte o casualidad. No es la norma. Mandar el currículum, bueno, ya lo del VHS y todo eso no va más, pero molestarse en tener un material, en compartir, en ir a ensayos, en hablar con la gente y sobre todo entender que la mesa es redonda, ¿sí? Que esa es una de las cosas que me pasó con vos. Me pasó con una colega en la UCA, con María Laura Muñiz. No habíamos cursado juntas, ella estaba un año más adelantada que yo, pero en la época en que nosotras estudiamos era toda una competencia y la competencia era eliminativa. Sí, claro. ¿No? Fomentada. Hasta que un día nos dimos cuenta que si nos asociábamos éramos más fuertes. Y no es que lo que yo tengo no lo va a tener el otro y lo que tiene el otro no lo voy a tener yo. Es grande el mundo. Hoy lo tenés vos, mañana lo tengo yo y vos tenés el de aquel y así, y así, y así. Pero la ética entre colegas es importante porque el sol sale para todos y eso hay que entenderlo. Y manejar el ego para entender eso también es un trabajo muy profundo que tenemos que hacer todos los días porque somos seres humanos, porque estamos en una situación de mucha exposición, están siempre mirándonos. Tenemos que estar en contacto con mucha gente, viendo cómo se resuelven las cosas y eso
nos produce un desgaste en el carácter que hay que estar renovando asiduamente. Pero bueno, esas son las cosas que yo diría. Probar no está mal, molestarse. Molestarse quiere decir ocuparse, ¿sí? Ocuparse en buscar. De 100 mails que uno va a mandar, te van a contestar 5. Y posiblemente los 5 te digan, gracias, tenemos la temporada ocupada. No importa. Un día, el 80 te va a decir, se me cayó un director, ¿puedes venir? Y eso era era eso. Y esto de que se hace entre todos, que un día es allá para él, un día es para mí, eso es importante, porque es así. Muchas gracias, Lucía. Gracias a vos. Muchísimas gracias.